Amados hermanos, el tema que vamos a tratar en esta mañana se titula Advertencias para los cristianos. Advertencias para los cristianos. Cuando nosotros andamos en las calles manejando, los que tienen la oportunidad de conducir un automóvil, o los que van al lado de una persona que va conduciendo, cuando vamos en una ciudad y vemos el semáforo, es una señal que nos permite a nosotros saber cuándo es el tiempo de nosotros pasar, cuándo es el tiempo de nosotros detenernos. Cuando vemos que la luz está en verde, es una clara señal de que podemos continuar el paso. Pero cuando vemos que la luz cambia de verde y empieza un color anaranjado, ese color anaranjado ya va a pasar al color rojo. Eso es una advertencia de que ya no podemos seguir cruzando porque el semáforo va a cambiar de color, va a cambiar a la luz roja. Así que esa luz anaranjada que vemos en los semáforos no es para continuar transitando, sino para detenernos y saber que ya no podemos avanzar porque la luz va a cambiar a rojo. Así hay muchas señales de tránsito que son una advertencia para nosotros. Hay señales que dice una calle de una vía o calle de doble vía o calle sin salida o ceda el paso. Hay muchas señales de advertencia o peligro, una curva muy pronunciada. Todo eso lo encontramos nosotros dentro de las señales de tránsito el día a día cada vez que nosotros conducimos un automóvil. Así que hay advertencias que se le dan a los transeúntes, hay advertencias que se le dan a los conductores, pero asimismo hay advertencias también en otras áreas. Estas son advertencias, pero la Biblia, la palabra de Dios, nos da advertencias a nosotros para sabernos conducir de manera correcta en este transitar cristiano que nosotros hemos abrazado y del cual nos sentimos contentos y seguros en el Señor de haber abrazado este camino de la fe. Hay advertencia a pesar de que vivimos en la gracia. La gracia no es una licencia para nosotros hacer lo que nos venga en gana. Es decir, que una advertencia es una noticia o información para avisar o aconsejar sobre algo. Es la comunicación de una amonestación o instrucción de parte de Dios de una manera general. En la carta a los Hebreos nosotros vamos a encontrar 5 advertencias que nos da el autor de este maravilloso libro. El libro de Hebreos fue escrito para cristianos. Lógicamente fue escrito para judíos que habían abrazado la fe cristiana, judíos que habían escapado o que habían sufrido a mano de los judíos legalistas. Estos entonces eran dirigidos por este autor de esta carta para que ellos se fortalecieran y conocieran el plan de Dios en torno a la labor de Cristo como un orden superior a los ángeles. Así el autor de Hebreos está presentando en esta maravillosa carta a Jesucristo como superior a Moisés y a Jesucristo como superior a los ángeles. Y por eso hay unas advertencias claras, porque el autor de Hebreos dice, sí, la ley antes fue traída por manos de ángeles y dada a conocer en tablas de piedra, cuanto más aquel que pisoteare la sangre de Cristo. O sea que las advertencias están dadas para que no se menosprecie el camino bajo el nuevo pacto, que no es igual que lo que ocurrió con la ley. La ley fue traída por ángeles, pero el autor de Hebreos dice que Dios habló anteriormente por medio de los profetas, pero en este tiempo nos habla por medio de su Hijo. Así que el mensaje que ha traído el Hijo es un mensaje muy superior a lo que trajeron los profetas. Los profetas trajeron un mensaje anunciando al Cristo, pero ya el Cristo, la presencia real, la definición perfecta, entonces ya está dando el mensaje. No hay una sombra, sino una realidad de aquel que habían anunciado los profetas.
Por eso en este tiempo se necesita mayor consagración, amados hermanos, que en el tiempo de la ley. Vivimos bajo la gracia, pero en la gracia debemos tener una mayor consagración que en los tiempos de la ley. Estas 5 advertencias que nos da el autor de Hebreos. La primera la encontramos precisamente en este pasaje que nosotros tomamos, Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4, y esta primera advertencia es el peligro de la negligencia. El peligro de la negligencia es el peligro de descuidar o desatender el mensaje fundamental para una salvación tan grande. Por eso el autor de Hebreos comienza el capítulo 2 dando continuidad a lo que está hablando en el capítulo 1. Por eso vemos esa conexión de este término, por tanto. Cuando se dice por tanto, significa que ya usted está hablando de algo anteriormente, venía hablando de otra cosa, y luego entonces hace esa hilación, hace ese nexo, esa conexión para dar a explicar lo que es necesario hacer. Y dice el autor, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El autor pertenece al grupo de la segunda generación de cristianos, aquellos que oyeron el mensaje por parte de otros. Por eso se descarta y se toma esto como un punto focal para decir que el apóstol Pablo no escribió la carta a los hebreos, porque el autor de Hebreos dice lo que nosotros hemos oído de otros que han traído la palabra. Y Pablo recibió directamente del Señor la palabra. Pablo recibió directamente del Señor su ministerio. Por eso muchos descartan que entonces Hebreos haya sido escrito por Pablo, aparte de otros puntos más que no lo vamos a traer en este momento. Así que dice, por tanto, es necesario. La palabra necesario significa que es vital, que no puede ser eludido ese compromiso, que no puede ser evitado ese compromiso que nosotros tenemos de tener diligencia. La palabra diligencia significa prontitud en hacer las cosas. Cuando nosotros somos diligentes, es que somos prontos para actuar en base a lo que Dios nos ha hablado. Contrario a negligencia, la palabra negligencia es la pereza en actuar de acuerdo a cómo el Señor ha hablado. Así que el autor de Hebreos nos está advirtiendo sobre el peligro de la negligencia. Y dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución en aquel tiempo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Él dice, por los que oyeron nos fue confirmada a nosotros también esa palabra. Así que, amados hermanos, estamos llamados a cuidar con temor y temblor nuestra salvación, nuestra fe, nuestro depósito de fe en el cual nosotros hemos cimentado nuestra esperanza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que esta salvación tan grande que fue dada por nuestro Señor Jesucristo fue testificada por muchas personas y Dios testificó también. Dice el verso 4, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así que el mensaje de la salvación vino acompañado de milagros. El mensaje de la salvación vino acompañado de prodigios, de sanidades, de levantamiento de muertos. Un mensaje glorioso. ¿Cómo podemos nosotros entonces descuidar una salvación tan grande que nos ha sido entregada? Así que el peligro básicamente de la negligencia consiste en que no podemos descuidar esta salvación tan grande que nosotros
hemos recibido. Deslizarse es un proceso lento pero constante y es peligroso. La tardanza en los asuntos espirituales puede llevar a la muerte espiritual. Así que el autor de Hebreos advierte a los lectores el peligro de deslizarse. Amados hermanos, cuidado con deslizarnos. La palabra deslizarse es como que usted está en un lugar, pero luego entonces puede ser que se vaya desubicando del lugar y vaya a caer a otro lugar. Muchas cosas pueden deslizarse. Un anillo flojo en sus dedos, probablemente usted se lava la mano con jabón y fácilmente el anillo se le desliza del dedo sin usted darse cuenta. Pueden deslizarse también las hierbas malas que van y se meten al jardín y dañan las flores, infectando la verdad de esas malezas extrañas. El aire que se escapa de un neumático se está deslizando, o el aire que se escapa de una pelota se va deslizando. Las habilidades, como tocar algún instrumento musical o hablar algún idioma, se pueden perder esas habilidades. Podemos decir que se ha deslizado de lo que usted ya conocía, de lo que ya usted sabía. Podemos perder cualquier don que tenemos, cualquier regalo que nos ha sido otorgado por descuido, entonces no lo podemos a funcionar como es debido. Hay un ejemplo que podemos dar de cómo algo se desliza. Un barco a la deriva, un barco que ha perdido el rumbo, que está en alta mar, pero que no hay alguien conduciendo el timón de ese barco. Ese barco va a ser arrastrado por las olas, va a ser arrastrado por la corriente de las aguas y va a llegar hasta donde las corrientes de las aguas quieran llevar a ese barco. Fíjense el peligro de un cristiano deslizarse, el peligro de un cristiano moverse de la verdad trascendental que ha creído, de la fe en Jesucristo. Si se mueve de esa fe, si se mueve de esa roca firme en la cual ha cimentado su vida espiritual, fácilmente empieza a moverse y a deslizarse y verse envuelto en el mundo en situaciones de mucha dificultad. ¿Cuántos cristianos nosotros no conocemos que en el día de hoy empezaron la carrera cristiana? ¿Cuántas personas conocemos que empezaron a transitar este camino y en el día de hoy no están reunidos con nosotros? ¿Qué pasó con esos hermanos? Simplemente se deslizaron, se desinflaron, perdieron la esencia de Dios y abrazaron la esencia del mundo, y entonces el Espíritu no hace el trabajo que tiene que hacer, porque el Espíritu es contristado cuando una persona está inmersa en las cuestiones del mundo. Así una persona se va deslizando, porque el proceso de descarriamiento no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso lento que se empieza a orquestar, que se empieza a dar en la vida de la persona, que empieza a deslizarse. Poco a poco empieza ese proceso. Lo primero que hace es que empieza a dejar de venir a la congregación. Lo primero que hace es que empieza a dejar de congregarse. Falta un día y bueno, y se va acostumbrando y dice, bueno, pero yo puedo faltar 2 domingos también. Y continúa así hasta que viene un enfriamiento en esa persona y ya se le hace muy difícil volver a encontrar el camino. Así que hay una advertencia de este autor del libro de Hebreos a todos estos cristianos para que se mantuvieran firmes en la esperanza del Señor. Hebreos 2 al 3 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Una salvación anunciada por el Hijo, una salvación anunciada por Jesucristo. No la podemos descuidar. Las palabras del Señor no pueden ser echadas en un saco roto que se nos olvide cuando salgamos de la congregación.
las palabras que el Señor nos ha dado a nosotros son palabras firmes, fieles, verdaderas, que tienen su cumplimiento, y aquellas que aún todavía no se han cumplido por asunto de tiempos y sazones de Dios, sabemos que también van a tener su cumplimiento. Así que hay una advertencia contra el peligro de deslizarse o el peligro de la negligencia. Debemos ser diligentes para mantenernos firmes en estos caminos. Hebreos 10, 28 al 29 dice que a los que se rebelan contra el Hijo se les juzgará más severamente que los que se rebelan contra los ángeles. El versículo 28 al 29, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Eso ocurría en los tiempos de la ley. El que desobedecía la ley moría irremisiblemente. Y dice el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Así que debemos tener mucho cuidado cómo nosotros transitamos en este camino. Se nos va a demandar más cuando conocemos más. Al que más se le da, más se le va a exigir. Así lo dice la palabra del Señor. Y si hubo privilegios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también hay privilegios. En el Antiguo Testamento los ángeles, las personas tenían a los ángeles, a Moisés y a los profetas como mensajeros. Pero en el Nuevo Pacto nosotros como mensajeros tenemos a Jesucristo. El antiguo pacto tenía la ley escrita en piedra, pero nosotros la tenemos en el corazón. Ellos tenían un sumo sacerdote terrenal, que cuando moría había que reemplazarlo, pero nosotros tenemos un sacerdote eterno para siempre, que está a la diestra del Padre, que intercede constantemente por cada uno de nosotros. En el antiguo pacto vivían con la culpabilidad de sus pecados. Años tras años había que ofrecer sacrificios por el perdón de los pecados. En el nuevo pacto, Cristo se sacrificó definitivamente por cada uno de nosotros. En el antiguo pacto, las personas vieron la presencia de Dios a la distancia como una nube, ¿verdad? Allá en la lejanía, pero nosotros en el nuevo pacto sabemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La presencia misma del Señor cara a cara fue vista por los discípulos que nos han traído este legado del Evangelio a cada uno de nosotros. Así que hay mayor privilegio en este tiempo de la gracia. Y cuando hay mayor privilegio, entonces se le va a demandar más a la persona que se le ha dado tal regalo, tan gran regalo. Hay que cuidarlo con mucho cuidado, porque se nos ha entregado algo muy valioso a cada uno de nosotros. ¿Qué solución podemos nosotros buscar a este peligro de la negligencia? Porque tiene que haber algo que podemos hacer para no caer en la negligencia. El apóstol Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 10, él registra lo siguiente: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos,
tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Así que el apóstol Pedro nos invita a nosotros a poner toda diligencia en los asuntos espirituales y a no estar ociosos. La ociosidad o la falta de trabajo espiritual en lo que es la obra del Señor nos va a llevar a nosotros a una apatía, a un desgano. Por eso necesitamos estar activos en todo momento, haciendo algo para el Señor. Usted tiene que descubrir cuál es su ministerio para servirle al Señor, para no estar ocioso, para ser diligente en la obra del Señor. Tiene que descubrir a qué el Señor le ha llamado a usted. Si el Señor le ha llamado a predicar, pues póngase a predicar, empiece a predicar la palabra de Dios. Si el Señor le ha mandado a interceder, empiece a orar, empiece a tener una jornada de intercesión en su casa. Prepare un cuarto de guerra en su casa, de donde usted pueda orar, interceder por todas las personas. No descuide el don que Dios le ha impuesto a cada uno de ustedes, que le ha dado. Vamos a poner en práctica todos los dones y talentos que el Señor nos ha entregado a nosotros, para que no nos deslicemos. Porque si el Señor nos ha entregado un ministerio y descuidamos el ministerio que el Señor nos ha entregado a nosotros, entonces nos vamos a deslizar. Eso lo puede usted tener por seguro, que si no se ejercita en lo que el Señor le ha llamado, se va a desinflar espiritualmente. No hay algo que traiga mayor bendición que usted saber cuál es su ministerio. No hay algo que traiga mayor bendición que usted estar ejercitando los dones a los cuales el Señor le ha llamado. Si es de cantar, cuando usted canta siente esa llenura de Dios en su corazón, porque usted ha cumplido el propósito de Dios, ha hecho lo que el Señor le ha llamado a hacer. Cuando usted predica la palabra, siente esa gran satisfacción dentro de usted, porque usted sabe que ha hablado lo que el Señor le ha impulsado a hacer. Cuando usted sale a visitar a un enfermo, si Dios le ha dado esa capacidad, esa característica especial para usted visitar los enfermos, usted va a sentir esa alegría en el corazón inmediatamente. Luego que ha visitado a un enfermo, que ha orado por ellos, va a sentir esa satisfacción dentro de usted, porque ha hecho lo correcto, porque ha hecho lo que el Señor le ha mandado. Eso se llama ser diligente. Cuando nosotros sabemos que hay una necesidad, como decía la hermana Alfanelli, hay una necesidad de orar por una persona. ¿Qué debemos hacer? Acudir a donde está esa persona enferma y llevarle la palabra de vida, la palabra de esperanza, para que el Señor le sane si quiere sanarle, pero que el Señor le salve el alma si ha de llevárselo. Eso es lo que estamos llamados a hacer. No ser negligentes, sino ser diligentes en todo momento. No nos deslicemos, amados hermanos, mantengamos firmes esta profesión de fe. Número 2, el autor de Hebreos advierte sobre el peligro de la incredulidad. El primer peligro, el peligro de la negligencia, no hacer lo que el Señor prontamente nos ha llamado a hacer. Eso es ser negligente, eso es un peligro que puede provocar que nos deslicemos. Pero está la advertencia del peligro de la incredulidad. Hebreos 3, 15 al 19 dice lo siguiente: entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Todo ese pueblo no pudo entrar. El autor de Hebreos le está amonestando y le está diciendo: procuren entrar en el reposo de Dios, que Dios ha establecido
para cada uno de ustedes por medio de Jesucristo. Porque lo que ocurrió en aquel tiempo, que muchos no pudieron entrar al reposo que Dios le proporcionaba físicamente en esta tierra, a través de Josué, de entrar a la tierra prometida, muchos no entraron a ese reposo por causa de incredulidad. Así que nosotros podemos dejar de entrar al reposo eterno si en nosotros hay incredulidad. Por eso no debe habitar en el corazón de un cristiano. Los cristianos somos creyentes, hemos creído en el Señor, hemos creído en los milagros, hemos creído en la palabra del Señor. Por tanto, no podemos poner en duda que el Señor pueda hacer alguna cosa. No podemos poner en duda que el Señor no pueda sanar a los enfermos. No podemos poner en duda nada de eso. Debemos tener un corazón creyente, crédulo, para que entonces el Señor, por medio de esa fe, actúe en nuestras vidas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo que mueve la mano de Dios es la fe que nosotros depositamos en lo que hemos creído. Israel, amados hermanos, se rebeló 10 veces contra el Señor en ese trajinar, cuando los espías fueron llevados, según registra Números 14, versículo 22, ahí dice que Israel se rebeló 10 veces contra el Señor, cuando ellos enviaron los espías, ¿verdad?, para recorrer la tierra y dar un informe. Muchos dieron informe negativo de la tierra que iban a tomar, de la tierra que iban a poseer. ¿A causa de qué? De la incredulidad. No creyeron que ellos podían conquistar esa tierra. Vieron a aquellas personas como gigantes, como personas, como ciudades impenetrables, como ciudades amuralladas, que ellos no lo podían hacer. Pero ahí había incredulidad porque no estaban confiando en el Señor, porque el Señor es que estaba enviándole a cada uno de ellos a tomar en posesión ese territorio. Y si el Señor nos envía, no importa cuán grandes sean los gigantes, no importa que sobrepasen a Goliat en tamaño, si el Señor te ha llamado, ese gigante va a ser vencido. Créelo, tenlo por seguro, porque no hay gigante que prevalezca delante de Dios. Va para el suelo inmediatamente. Si el Señor te ha dado esa palabra de vida, de ir y conquistar, tú vas a conquistar, no importa cuán gran cantidad de gigantes se atraviesen en tu camino. Tú vas en el nombre del Señor. Como le dijo David, tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor. Una gran diferencia. ¿Quién prevaleció? ¿Prevaleció las armas de guerra o prevaleció el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios le dio la victoria a David en medio de aquel acontecimiento. No podemos tener corazón incrédulo como tenía todo el ejército de Saúl, que no se atrevía a enfrentar a ese gigante que le amedrentaba y que le asustaba constantemente. Así que, amados hermanos, el peligro consiste aquí en que si Dios no perdonó a su pueblo escogido, siendo las ramas del olivo natural, ¿cuánto estará Dios dispuesto a hacer con las ramas silvestres o injertadas? Romanos 11, 17 al 24. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren
en incredulidad serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Fíjense que si el pueblo de Israel deja la incredulidad, ahora mismo el Señor va a volver a abrir sus brazos de paz a favor de cada uno de ellos. Pero el pueblo de Israel ha sido rebelde, ha sido un pueblo rebelde. Nosotros amamos la nación de Israel porque Dios le dio un legado maravilloso a esta nación, pero eso no deja de que uno diga que realmente ha sido una nación rebelde, una nación incrédula, y por eso le está sucediendo lo que le está ocurriendo en el día de hoy. Por eso en la Biblia nos llaman a orar por la paz de Jerusalén, a orar por Israel, porque es un pueblo incrédulo que no ha abierto su corazón a Jesucristo y por eso está recibiendo todo ese castigo que nosotros conocemos en el día de hoy. Así que el autor de Hebreos le está diciendo a estos cristianos: cuidado con el peligro de la incredulidad, cuidado con no creer a la palabra del Señor, cuidado con no endurecer tu corazón a la voz de Dios. Si oyereis hoy su voz, dice el autor de Hebreos, no endurezca vuestro corazón como el día de la provocación. Nosotros sabemos que Jesucristo, cuando estaba en Nazaret, no hizo muchos milagros en aquel lugar a causa de la incredulidad que tenían las personas. Fíjense que pudo detener el accionar milagroso de Jesús en una aldea, que ellos eran incrédulos. La incredulidad detuvo el poder de Dios en una aldea, y dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros, salvo imponer las manos sobre algunos enfermos. Oiga lo que dice, esto es grande, que el Señor Jesús estuvo limitado en una ocasión a causa de la incredulidad de un pueblo, y que no ocurrieron milagros a causa de la incredulidad que manifestó ese pueblo, salvo algunos enfermos que el Señor sanó imponiendo las manos sobre ellos. Oiga, hasta tuvo el Señor que poner la mano de tan incrédulo que eran la gente. Tuvo que hacer un esfuerzo para poder sanar a esta persona a causa de la incredulidad. La incredulidad puede detener el milagro en nuestras vidas. No ponga en duda el poder de Dios. Dios creó todo de la nada. ¿Cómo no puede Dios sanar una simple enfermedad? Claro que Dios lo puede hacer. Así que no tengamos incredulidad en nuestros corazones. Número 3. Vamos a ir un poco más rápido. El peligro de la inmadurez. El autor de Hebreos habla de que habían muchas personas inmaduras dentro de la congregación. Eran todavía infantes, eran bebés que había que darle las doctrinas como si fueran niños recién nacidos. La Biblia dice en Hebreos 5, 11 al 13, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Esta es la Nueva Versión Internacional. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. Aquí vemos cómo había que estarle diciendo las mismas cosas a estos hermanos que habían creído en el Evangelio, volviendo cada vez a las doctrinas básicas del cristianismo, constantemente estarle enseñando y estarle diciendo, porque no maduraban. Eran personas inmaduras que no habían avanzado en el camino cristiano. Primera de Corintios 3, 1 al 3 dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía,
pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Aquí vemos este peligro de la inmadurez que azota las iglesias. Personas que pasan tiempo en una congregación y todavía están crudos. Es como esas arepas que si usted le pone el fuego un poco alto se quema por abajo, pero por adentro queda todo crudo. Así hay muchas personas lamentablemente en las iglesias que oyen pesadamente la palabra del Señor, que no están creciendo en la palabra del Señor, que le entra la palabra por un oído y le sale por el otro. Hermanos, debemos madurar, debemos crecer en la gracia. Así que debemos crecer. Dejemos a un lado la inmadurez. El autor nos advierte sobre ese peligro. Número 4, el peligro de no perseverar hasta el fin. Hay peligro en no perseverar. Hebreos 6, 1 al 6. Por lo tanto, dejemos a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo y avancemos hacia la perfección. No volvamos a cuestiones básicas tales como el arrepentirnos de las acciones que nos llevan a la muerte, o la fe en Dios, o las enseñanzas acerca del bautismo, o la imposición de manos, o la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Fíjense que eso eran las doctrinas que ellos manejaban constantemente, y el autor les dice, vamos a salir de eso ya, vamos a avanzar, vamos a crecer. No es posible que los que alguna vez fueron iluminados y saborearon el don celestial y tuvieron parte en el Espíritu Santo y saborearon además la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, pero volvieron a caer, vuelvan también a ser renovados para arrepentimiento. Eso sería volver a crucificar al Hijo de Dios para ellos mismos y exponerlo a la vergüenza pública. Aquí habla que en el nuevo pacto ellos fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Amados hermanos, debemos cuidarnos del peligro de no perseverar hasta el final, con el peligro de la apostasía. Muchas personas apostataron de la fe, volvieron atrás luego de haber creído en el mensaje del Evangelio. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Eso es un cuadro típico de una persona que abandona la fe. Es como cuando usted baña al cerdo y el cerdo, cuando ve el chin de lodo, allá vuelve a meterse y no sabe que estaba limpio. Eso ocurre con las personas. Así que no podemos retroceder, no podemos perder la confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, amados hermanos. Número 5, el peligro de negarse a escuchar a Dios. Esta es una advertencia sobre el peligro de la reincidencia. ¿Qué es la reincidencia? Que una persona peca deliberadamente, ¿verdad? Y viene a decir, pues me voy a arreglar con el Señor, pero no hay nada en el corazón realmente de arrepentimiento, porque vuelve de nuevo a reincidir en el pecado. Y no se puede pecar deliberadamente. El autor de Hebreos dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos
muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hay peligro, amados hermanos, de nosotros caer en no querer escuchar la voz de Dios. Y vamos a concluir, amados hermanos, y quiero en esta conclusión dejarle 4 principios. Primero, que es posible deslizarnos de la salvación como un bote se desliza lejos de la seguridad, o como una oveja se aleja del rebaño. Segundo, los que están bajo la gracia tienen más responsabilidad que los que están bajo la ley. A mayor privilegio, mayor responsabilidad. Al que más se le da, más se le pedirá, dice el Señor. Tercero, Dios confirma el evangelio con los testimonios, las señales y los prodigios y por los dones del Espíritu Santo. Estas ayudas espirituales son estímulo para la fe, pero también añaden responsabilidad. Y cuarto y último principio es que debemos prestar mucha atención a nuestra salvación. No debemos ser como las vírgenes indolentes o las vírgenes insensatas que no se prepararon bien para la llegada del novio, que le faltó el aceite, quedaron cortas. No seamos como estas vírgenes que no estuvieron preparadas para recibir al novio. La Biblia con frecuencia enfatiza el principio de que debemos estar atentos. Así como estaba aquel cojo en la puerta de la iglesia, ¿verdad? Allá cuando él estaba atento a ver qué ellos le podían dar en ese momento. Así que recordemos las advertencias que nos da el autor de Hebreos para cada uno de nosotros. La primera es la advertencia del peligro de la negligencia, la advertencia del peligro de la incredulidad, la advertencia del peligro de la inmadurez, la advertencia del peligro de no perseverar hasta el fin y la advertencia de no escuchar la voz de Dios. Así que, amados hermanos, miremos que no haya ninguno de nosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Así que por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Eterno Dios, Padre amado, gracias por tu palabra.